Hola mis hermanos de Lakeview Community Church y los amigos que también nos escuchan a través de este programa. Ah, Qué bueno que nos juntamos para escuchar y estudiar la palabra de Dios. Dios bendiga ricamente esa palabra, es mi oración esta mañana. La bendiga en nuestros corazones y podamos nosotros crecer como cristianos a través de su palabra. Me oye usted decir a menudo, especialmente los que me conocen por muchos años, que debemos estar en oración y leyendo la Biblia, en la palabra, a diario. Hoy veremos un caso en ella, en la Biblia, que nos enseña cuán importante en realidad es esto, cuán importante. Vayamos a Segunda de Reyes, en, en el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 3 al 11. Comenzaremos el estudio de esta mañana, la predicación de esta mañana. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos del 3 al 11. Segunda de Reyes 22, versículos 3 al 11, dice así. Esto que vamos a leer ahora ocurre unos 640 años antes de Jesucristo, antes que nuestro Señor Jesucristo tomara forma humana y viniera a este planeta a morir en la cruz del Calvario. Así que escuchemos sobre el rey Josías y un evento muy inusual. Le va a parecer a usted muy inusual este evento y así es. Leemos. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo. Los escribas son los que escribían todas las órdenes del rey. Cada rey tenía un escriba por lo menos, o quizás varios. Así que Safán es un escriba para el rey Josías. Leemos versículo 4. Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Hasta aquí la lectura por ahora, hasta aquí la lectura. Si siguió la lectura, el rey Josías le pide a su escriba que vaya al templo a hablar con el sumo sacerdote Hilcías, para que él saque el dinero que se había recogido para reparaciones del templo y le pague a los trabajadores que están reparando el templo. La Biblia menciona grietas en la casa de Jehová, o sea, grietas en el templo. El dinero venía de ofrendas que cada varón al cumplir los 20 años de edad daba una ofrenda al templo. Venía también de ofrendas por promesas a Dios, y también venía de donaciones especiales para este propósito, para el propósito de reparar el templo. Así que ese era el dinero que se había recogido y que se estaba recogiendo.
el sumo sacerdote le informó al escriba, a Safán, ¿verdad? Que había encontrado el libro de la ley y se lo dio para que se lo llevara el rey. ¿Se dio cuenta de eso? Habían encontrado el libro de la ley. Los libros de la ley, estamos hablando de la ley judía, no la ley del condado o del estado. La ley judía. Los libros de la ley son los libros que escribió Moisés. Son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Este libro, piensan los estudiosos de la Biblia, los peritos de la Biblia, que en realidad fue uno, Deuteronomio, el que se encontró en el templo. Así que recuerde, los libros de la ley son los libros que escribió Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia. Posiblemente el libro de Deuteronomio fue el que se encontró en el templo. Y usted se preguntará, bueno, ¿y qué antes? No tenían la palabra de Dios. La palabra de Dios la habían guardado tanto que la habían perdido. Qué pena. Jesucristo nos enseñó a guardar la palabra. Quiere decir a vivirla, es lo que quiso decir. Pero algunas personas lo malentienden y la guardan tan y tan bien que después no la encuentran. Es una broma, pero fíjese que esto ocurrió. Esto ocurrió en este caso. El escriba reportó al rey sobre el dinero, le lee el libro de la ley al rey, se lo lee. Al el rey escuchar esto, el rey se rasgó sus vestidos. Es una costumbre judía en casos de luto, de tristeza o de blasfemia contra Dios, porque se sorprendió y se preocupó grandemente, mucho, por lo que escuchó de este libro, del libro de la ley, de la palabra de Dios, la palabra de Dios. Por años la palabra de Dios, es increíble, pero por años la palabra de Dios había estado perdida en el templo, perdida en el templo. No se estaba leyendo al pueblo, no se estaba enseñando en el templo, que era el propósito de esa palabra, enseñarla, leerla al pueblo para que el pueblo entendiera ¿verdad? La ley de Dios, los designios de Dios. Así que ellos no conocían las leyes de Dios, no conocían la palabra de Dios. Sabe que mucha gente a través del mundo no tiene una Biblia. Solamente hay una en la iglesia y por necesidad, ¿no? No pueden comprar una Biblia, no hay acceso a la Biblia y muchas veces es un misionero solamente el que tiene la Biblia. No hay para más. Y nosotros en este país tenemos acceso a la palabra de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pero en este caso, la habían perdido y como consecuencia estaban en desobediencia a Dios. Como consecuencia, el pueblo adoraba a dioses paganos, otros dioses, que no era el Dios único y verdadero. Y como consecuencia, la moralidad de este pueblo había decaído muchísimo, muchísimos. Estaban todos lejos de Dios y lejos de su bendición, lejos de su bendición, por no tener la palabra, por no leerla. Qué grave problema no obedecer a Dios, estar en desobediencia, no hacer su voluntad. ¿Qué hace el rey? El rey pide al sumo sacerdote que consulte con Dios para ver si Dios los va a castigar. Acaba de leer la palabra y se da cuenta que el pueblo está en desobediencia. Quiere saber de parte de Dios si Dios los va a castigar. El rey ahora sabe la palabra de Dios, sabe lo que dice, que el pueblo ha estado pecando, adorando a otros dioses por muchos años. Dios contesta, Dios le contesta al sumo sacerdote que sí, que los va a castigar, pero no mientras el rey Josías está en el poder, porque este rey se ha humillado delante de Dios,
ha rasgado sus vestidos en símbolo de arrepentimiento, de arrepentimiento genuino. Y mire lo que el rey Josías hace luego. Vamos a leer de la palabra de Dios ahí mismo, Segunda de Reyes, pero ahora el capítulo 23. Termine usted el capítulo 22 en su casa, después que terminemos, pero vamos a leer del capítulo 23, versículos 1 al 6, para ver qué hace este rey luego que escucha que Dios va a castigar. Vamos a leer el capítulo 23 ahí de Segunda de Reyes, versículos del 1 al 6. Y esto lo hace él públicamente. Oiga, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Hasta aquí la lectura. Termine usted el capítulo 23. Es muy, muy, muy interesante. Pero fíjense las cosas que hizo este rey. Reunió a los líderes del pueblo. Reunió a todos los líderes del pueblo y a todo el pueblo, incluyendo a los niños, para que todos escucharan la palabra de Dios y para que juntos la obedecieran. Iban a hacer un pacto. El rey hizo un pacto con Dios y con el pueblo que obedecerían la palabra de Dios. El pueblo también hizo un pacto con Dios que obedecerían la palabra de Dios. No solo se hizo un pacto con Dios, mis hermanos, mis amigos, sino que el rey siguió ese pacto. Es lo que acabamos de leer también. Quitando del templo todos los utensilios que habían sido dedicados y usados para la adoración a otros dioses. Los sacó todos del templo y los quemó. También removió a los sacerdotes que dirigían la adoración a esos otros dioses. Ellos también eran culpables. Ellos no se habían preocupado por buscar la voluntad de Dios para enseñarla al pueblo y hacerla, ser obedientes. Así que él los expulsó también. Todos los sacerdotes que no iban a ser fieles a Dios, al Dios vivo y verdadero, los expulsó. Sacó también las imágenes que estaban en el templo, dedicadas a Baal y a Acera. Estos eran dos dioses cananeos, no dioses judíos, dioses cananeos que la gente, los judíos, estaban adorando por no conocer al Dios verdadero.
y las quemó muy lejos de la ciudad. ¿Se dio cuenta? Lo acabamos de leer. Las llevó bien lejos de la ciudad, estas imágenes, y las quemó allá. Como símbolo de rechazo total a estos dioses ajenos y paganos. Y quizás para que nadie fuera y los recogiera y se los llevara para su casa. Porque ya usted sabe cómo son la gente. Una vez hace uno cosas malas, es difícil corregir esas cosas. En otras palabras, el rey Josías, oiga, el rey Josías hizo una limpia. Él hizo una limpia, pero de las buenas, de las buenas. Aquí hay tres enseñanzas que quisiera discutir rápidamente en este momento. Número uno, la gente siempre ha querido tener imágenes. Siempre, desde toda la historia la gente ha querido tener imágenes, pero el Dios vivo y verdadero no quiere imágenes de Él ni de nadie más, ni de nadie más. El libro de Deuteronomio, el que pensamos que encontraron ahí en el templo, que lo habían perdido, contiene los 10 mandamientos en el capítulo 5. Contiene los 10 mandamientos que usted los conoce, los sabe, ¿verdad? Usted sabe de no matarás, de no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, o sea, no mentirás en contra de alguien, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni nada, ¿verdad? No tener celos de los demás, porque quiere decir que estás descontento con lo que Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Acuérdate del día de descanso, del sábado, ¿verdad? Pero también dice en el capítulo 5, versículos 7 y 8, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás ni imagen de ninguna cosa que está arriba en el cielo o abajo en la tierra. No te harás imágenes. Y dice, no te inclinarás a ellas. Ahí está clarito, clarito. Ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Celoso. Dios quiere que solamente adoremos a Él, que solamente nos inclinemos a Él en oración. Y dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Esos son los 10 mandamientos que están en el capítulo 5. Usted los conoce, los 10 mandamientos. Ahí está en el libro de Deuteronomio. Los versículos 8 y 9, otra vez, no te harás imagen de nada, ni te inclinarás a ella. Ellos tuvieron que aprender esto nuevo, porque no tenían la palabra. Nosotros la tenemos y podemos aprender de ella para no hacer las cosas que Dios no quiere que hagamos y para hacer las cosas que Dios sí quiere que hagamos. Aprendimos de nuestros abuelos y de nuestros padres a rezarle a diferentes santos, a rezarle a la Virgen, frente a una imagen. Es lo que aprendimos, es lo que vimos cuando éramos chiquitos, ¿verdad? Y es lo que quizás algunos están practicando hoy día. Pero vemos en la palabra de Dios que Dios no quiere eso. Que Dios en realidad no le gusta eso. No le gusta que la gente se incline a otras imágenes. Por más bonito que se oiga y por más bonito que sea. En nuestra ignorancia hacemos cosas que Dios no le gusta. Mire, con la muerte de Jesucristo, Dios nos ha dado acceso directo a Él en el nombre de Jesús y poniendo nuestra fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué insistimos en pedirle a otro o a otra cosa? Debemos respetar, oiga esto, clarito, claro, debemos respetar a la Virgen y hasta honrarla, pero no adorarla ni pedirle, porque Dios solo quiere que le adoremos a Él y que le pidamos a Él. Es un Dios celoso, dice la Biblia. Y si Él es el Todopoderoso, ¿para qué ir a otro?
Digo esta alegoría para explicarlo bien. Si el presidente de los Estados Unidos o el presidente de su país le da a usted su número personal celular para que usted lo llame en cualquier momento que usted tenga cualquier problema con el gobierno y le solucione su problema, ¿por qué usted va a llamar a otro jefe de agencia si el mismo presidente le dio su número celular personal de él para que usted lo llame a él con cualquier problema? Dígame usted, si usted tiene un problema con los impuestos o un problema con el seguro social o un problema sea cual sea con el gobierno, ¿llamaría usted al jefe de la agencia o llamaría usted al presidente porque él le dio su número? Claro que usted y yo llamaríamos al presidente. Él nos dio acceso directo a él porque él puede resolver el problema mucho mejor que cualquier jefe de agencia. El jefe de agencia le puede decir a usted, no, lo siento, no podemos ayudarle. Pero el presidente le dijo a usted, llámame, aquí está mi número. Así es Dios. Dios nos ha dado acceso directo a Él. Podemos pedirle a Él directamente. Y Él conoce nuestro problema. Escuchamos la predicación el domingo pasado. Él se interesa por ti y por tu problema y lo conoce. Podemos ir directamente a Él. ¿Para qué ir a donde otro? O a donde otra. No tiene sentido, ¿verdad que no? Pero sin embargo lo hacemos porque es la costumbre. Son las costumbres de nuestros padres y nuestros abuelos. Pero la palabra de Dios es la que nos enseña estas cosas. Igual que a esta pobre gente. No la tenían y estaban haciendo todo lo contrario a lo que Dios quería. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. A través de Jesucristo podemos ir al Padre. A través de nuestra fe en Cristo podemos ir directamente al Padre. Tenemos acceso a Dios. Es tiempo de adorar a Dios y a nadie más. Es tiempo de pedirle a Dios y a nadie más. Es tiempo de poner toda nuestra fe en el Dios único y verdadero. Y en nadie ni nada más. Poner toda nuestra fe en el sacrificio que Cristo hizo por nuestros pecados en la cruz, por tus pecados y por los míos. Es lo que Él quiere. La segunda lección aquí en esta que acabamos de leer es que debemos leer y estudiar la palabra de Dios a diario. A diario. Dios demanda que le obedezcamos, ¿verdad? Es un Dios que está buscando obediencia, pero no podemos obedecer a Dios si no sabemos qué quiere Dios de nosotros y qué Dios prohíbe que hagamos, ¿cierto? Es muy lógico, ¿verdad? Es muy lógico. Tiene sentido. Solo podemos saber esto si leemos y estudiamos la palabra de Dios. Y debemos hacerlo, la Santa Biblia. Debemos hacerlo a diario. Agarrar la buena costumbre de leer la palabra de Dios para conocer a Dios y conocer lo que Él quiere y conocer lo que Él no quiere que hagamos. Oiga, lo que dice el libro de Deuteronomio sobre la palabra de Dios, ahí donde leímos, está en Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Palabra de Dios ahí en Deuteronomio, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios debe estar atesorada en el corazón de cada uno. Debes repetir estas palabras. Esto es lo que dice la Biblia. Debes repetir las palabras de Dios a tus hijos. O sea, enseñarles lo que dice la Biblia. Y también repetirla a ti mismo. Repetirla a ti mismo. Porque la obediencia comienza con nosotros, con los padres.
La palabra de Dios debe ser tu guía en la vida y lo que sostiene tu hogar. Por eso habla de postes. Es lo que sostiene la casa, los postes, ¿verdad? Pues la palabra de Dios debe estar en los postes, o sea, en lo que sostiene tu hogar, en tus pensamientos, en tus decisiones, en tu guía. Pero no podemos hacer nada de esto si no la leemos. Si no tienes una Biblia en tu hogar, por favor, házmelo saber para llevarte una. Debes tener una Biblia en el hogar. Debemos hacer como el rey Josías, que juntó a todo el pueblo. Nosotros debemos juntar a la familia para leer la Biblia, para leer la palabra de Dios. Qué bueno que muchos padres traen a sus niños a la iglesia y los animan a participar de la escuela dominical, de estudios bíblicos, y las niñas participan del programa GEMS. Les felicito, muy bueno. Pero les animo también a que lean la Biblia en casa, como familia, y los esposos como pareja. Es de vital importancia para el cristiano. Un buen libro de la Biblia para comenzar a leer como familia, fácil de entender y precioso, es el libro El Evangelio según San Lucas. Libro de Lucas. Lucas relata el nacimiento de Jesús, su ministerio, sus milagros, sus enseñanzas, su muerte en la cruz y su resurrección. Bello libro, el libro de Lucas en la Biblia. Pero la última enseñanza, y para terminar, es que debemos obedecer a Dios para que Él nos dé su bendición. Este rey no solamente hizo un pacto con Dios y les leyó la Biblia, el libro de la ley, sino que lo cumplió. Usted lo sabe, lo acabamos de leer. Él obedeció a Dios y Dios lo bendijo. Lea el resto del capítulo 23. Dios lo bendijo. Oiga lo que dice Dios sobre la obediencia en el libro de Deuteronomio, ahí donde estamos. Libro de Deuteronomio, el capítulo 7 de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 11 al 13. Dice así: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas, dice Dios. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Es lo que dice Dios en su palabra respecto a la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a Dios, es lo que garantiza su bendición para nosotros. No solamente es escuchar y leer y saber, sino cumplir la palabra de Dios, ser obedientes. Ser obedientes. Leamos la palabra de Dios a diario. Así como tenemos la costumbre de cepillarnos los dientes a diario, porque si no se pudren los dientes, ¿verdad? Tengamos la costumbre de leer y estudiar la palabra de Dios a diario y ponerla en práctica. Ahí Dios bendecirá no solamente a nosotros, sino a nuestra familia. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Que esta palabra haga hueco en nuestro corazón, haga raíz. Escuchemos y que también hagamos. Señor, ayúdanos a tomar este consejo en serio y que leamos tu palabra a diario a nuestros hijos y le enseñemos a nuestros hijos tu palabra y que también seamos obedientes. Pedimos esto en el nombre de Jesús y pedimos tu bendición según nosotros obedecemos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga ricamente.